Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer unas cookies de Halloween. Vamos a seguir el paso a paso de una masa tan clásica como la sablé de vainillas. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a este nuevo video. Para comenzar con nuestras cookies, lo primero que tenemos que hacer es utilizar una batidora donde vamos a cremar nuestra mantequilla junto con el azúcar glass, la esencia de vainilla y una pizca de sal. Entonces, voy a tomar mi bowl de la batidora, donde, como les dije anteriormente, vamos a colocar mantequilla, que yo la tengo cortada en cubitos y está fría. No tiene que estar muy fría tampoco. Vamos a colocar azúcar glass. Agregamos nuestra vainilla y nuestra pizca de sal. Con todo esto listo, vamos a comenzar entonces a cremar nuestra masa. En este paso voy a estar utilizando la lira, que es este accesorio que nosotros tenemos en nuestra batidora. Lo que va a hacer es ayudar a cremar nuestra mantequilla sin necesidad de incorporar demasiado aire. Si ustedes no lo tienen, no hay ningún problema, pueden utilizar un batidor común o incluso también la podrían hacer con un cornet o a mano. Vamos a aumentar un minuto más la velocidad de nuestra batidora, buscando que nuestra mantequilla comience a cremar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que ya está bien cremada? Cuando el color de la mantequilla haya cambiado y se haya vuelto un color un poco más pálido. En ese paso recién vamos a continuar. En la mitad del batido lo que vamos a hacer es, con nuestra misma espátula de silicona, vamos a bajar los bordes, ya que muchas veces pasa de que la masa se va hacia los bordes y no engancha bien nuestra lira. Entonces, lo que hacemos con nuestra espátula es bajar bien los bordes, ya que muchas veces cuando hay poca cantidad de masa, nos pasa que nuestra lira no engancha bien. Entonces, para que se mezcle bien y logremos una masa bien uniforme, hacemos este paso y seguimos batiendo por un minuto más. Cuando ya pasó entonces nuestro tiempo de batido, vamos a continuar agregando las yemas. Voy a agregar solamente yemas a mi cookies porque necesito que la masa sea bien friable. ¿Qué quiere decir que sea friable? Que se desgrane, que sea una masa que cuando nosotros mordamos se desprendan todas esas miguitas que hacen tan característica a nuestra masa sablé. Recuerden que masas de cookies hay tantas como pasteleros y yo les estoy enseñando una de las más clásicas y más versátiles que ustedes podrían incluso reemplazar la esencia de vainilla por cualquier ralladura y ya tendrían un sabor adicional. Vamos a agregar entonces la primera de nuestras yemas, que recuerden que tiene que estar todos los ingredientes a temperatura ambiente. Ponemos a mezclar hasta que se haya integrado por completo. Agregamos ahora la siguiente. Y continuamos mezclando. Una vez que ya se integró la segunda de las yemas, vamos a adicionar la última. Y en este paso tenemos que tener cuidado porque nuestra mezcla siempre tiende a cortarse. Estamos agregando medio líquido en un medio que es completamente graso. Entonces, si nosotros hacemos este paso con cuidado, no se va a cortar. Y si se corta, tranquilamente eso lo vamos a solucionar cuando empecemos a agregar los secos y todo ese líquido excedente va a ser absorbido. Mezclamos. Cuando se integró entonces por completo ya nuestra última yema, vamos a retirar el bowl y yo lo que necesito es mover, ¿sí?, nuestra preparación.
saber que se haya integrado por completo. Como ven, a veces en la parte de abajo no se integra bien. Con nuestra espátula simplemente movemos un poco y ya lo integramos. Esta receta de cookies lleva bastante contenido graso, es por eso que yo no la trabajo con la mano para no incorporar el calor mismo de mis manos. Si nosotros lo quisiésemos hacer en mano, como se hacía antiguamente, fresando nuestra masa, lo que tenemos que hacer es trabajar con la mantequilla muy pero muy fría. Ya tenemos entonces empezada nuestra masa, que tiene que estar previamente tamizada. Agregamos entonces la mitad de nuestra harina. Voy a mezclar un poco con mi espátula para no hacer una nube ahora cuando esto lo empecemos a mezclar. Y lo vamos a trabajar con nuestra batidora. Lo que tenemos que tener cuidado es de no trabajar mucho la harina, porque no queremos que se active el gluten de nuestras galletas, si no, no tendríamos nuestro efecto bien friable. Una vez que ya se formó el bollo, lo que voy a hacer es agregar ahora la segunda parte de harina que teníamos. Lo agrego directamente acá. Y vamos a comenzar a ir mezclando de a poco. Esto tranquilamente también lo pueden hacer en la batidora con la lira o también en una procesadora de alimentos con las cuchillas. Vamos a seguir mezclando hasta que nuestra masa se haya unificado y se forme un bollo. Cuando ya se integró entonces nuestra masa, simplemente vamos a bajarla. Vean cómo se formó nuestro bollo y al estar la mantequilla fría no se va a ver tan cremosa. Venimos por acá con mi espátula, lo que hago siempre es integrar por completo. Pueden ver que no tenemos ningún grumo de harina sin integrar. Están todos los ingredientes bien homogéneos. Ahora, esta masa necesita frío. Entonces, ¿cómo la voy a trabajar? La voy a cubrir con papel film y la voy a llevar al refrigerador. Necesito que esté bien fría para poder trabajarla. Entonces, formamos un bollo. Voy a aplanar ligeramente. Cortamos. Y cubrimos. Lo que hago ahora es estirarla ligeramente con la mano, porque si nosotros aplanamos nuestra masa, el frío que va a recibir va a ser mucho más parejo que si dejásemos un bollo cubierto con film. Entonces, estiramos, cubrimos muy bien los bordes para que no se nos seque en el refrigerador. Y esto tiene que ir entonces por unos 15 o 20 minutos a refrigerar. Una vez que le dimos el tiempo necesario de enfriado a nuestra masa, vamos a notar que ya está mucho más firme y esto tiene que ver porque nuestra mantequilla ya solidificó. Lo que vamos a hacer es empezar a estirar del espesor que vamos a hornear nuestras cookies. Y para esto yo voy a estar trabajando entonces con diferentes elementos. Tengo por acá tapete de silicona, que a mí lo que me va a permitir es poder estirar y que no se me pegue esta masa a mi palo de amasar ni tampoco a la mesada, porque tampoco tenemos que estar agregando excesos de harina para que no se vuelva una masa muy dura. Tengo también 2 hojas de papel para horno o papel manteca con el que voy a llevar luego a enfriar. Entonces, mientras voy a dejar esto a un lado, que mis cucarachas la cuiden
Y nosotros vamos a empezar por sacar el film de nuestra masa. Como de esta masa les van a salir varias galletas, solamente voy a separar la mitad ahora. Y la otra mitad la voy a guardar para luego. Esto lo volvemos a cerrar bien con nuestro film y lo llevamos nuevamente al refrigerador. Para poder trabajar nuestra masa primero tenemos que equiparar el frío de la misma y entonces vamos a cortar en pequeños pedazos porque muchas veces pasa que los bordes están más fríos que esta parte. Entonces ven que yo aprieto y se puede mover, pero de este lado me cuesta mucho más. Entonces, para que no se nos quiebre al momento de estirar, lo mejor siempre es equiparar la temperatura. Y ojo, hago este trabajo porque es una masa quebrada. Nosotros no tenemos que nunca amasar para no activar el gluten. Ahora sí, voy a juntar. Voy a traer el primero de mi tapete. Esto pueden utilizar estos tapetes así de silicona bien finos. Pueden utilizar incluso los Silpat o tranquilamente lo pueden hacer en un papel film. Acá es momento en que nosotros vamos a quitar un poco nuestra ira y le vamos a dar unos pequeños golpes para empezar a ir ablandando nuestra masa. Ya que al estar tan fría a veces se complica para estirar. Vuelvo a unir y entonces ahora sí, ven cómo cambia un poco la textura y ya no se quiebra tanto en los bordes. Entonces voy a poder estar estirando ahora y no se me va a quebrar. Voy a formar un rectángulo y por este lado tengo dos varillas. Estas son varillas para globos o incluso pueden utilizar varillas de madera o, por qué no, algún palote que tengan los anillos de medidas. Colocamos nuestra masa. Por la parte de arriba vamos a colocar el otro de los tapetes. Y poco a poco voy a empezar a ir estirando. Si ustedes quisieran hacer este paso directamente con papel manteca, también lo podrían hacer, pero tienen que tener cuidado porque a veces el papel manteca o el papel de film se suele arrugar, entonces nos puede quedar alguna marca en nuestra misma masa. Vamos para un lado y para el otro. Cuando yo estiro en esta posición no tengo las varillas niveladoras, pero lo hago simplemente porque sé que todavía no llegué a la altura. Cuando ya sé que está fina la masa, ahí sí voy a estirar siempre apoyándome en mis guías. Una vez que nosotros ya terminamos por estirar y tenemos el espesor de nuestra masa deseado, que va a ser el de la varilla, es el momento que nosotros desprendamos nuestro tapete de silicona. Pero para evitar a veces que cuando estiremos haya perdido demasiado frío, lo que vamos a hacer es llevar por 5 minutos nada más nuestra masa al congelador. Lo vamos a hacer entonces ayudándonos con alguna placa de estas o tranquilamente en una misma bandeja que vamos a hornear. Levantamos, lo paso. Ya podemos sacar incluso también nuestras varillas.
y esto lo llevamos por 5 minutos al congelador. Una vez que nuestra masa está bien fría, es el momento en que nosotros vamos a cambiar nuestro tapete de silicona por nuestras hojas de papel manteca o papel para horno. Y yo hago este paso porque me resulta mucho más práctico luego cortar nuestra masa sobre el papel manteca, y nunca vamos a cortar nuestra masa si estuviese sobre un tapete de silicona, o sea que lo podríamos cortar. Saco solamente la parte de arriba. Utilizo una de estas hojas que ustedes van a cortar siempre del mismo tamaño de su masa. Lo pego por la parte de atrás. Y ahora sostengo el tapete y el papel y lo doy vuelta. Voy a levantar con mucho cuidado. Voy a pegar mi otro papel. Me aseguro de pegar bien mi papel con el palo de amasar, pero no hago fuerza, simplemente lo que hago es ayudar a que se pegue, y de paso esas pequeñas burbujitas que habían quedado de la silicona van a salir. Una vez que ya pegamos entonces nuestras hojas, esto tiene que ir nuevamente al frío, así nosotros vamos a poder cortar nuestras cookies sin que se nos deforme o tome temperatura nuestra masa. Mientras esperamos que nuestra masa tome frío, vamos a preparar entonces nuestras plantillas para las cookies. Tenemos varias formas de hacer nuestras cookies. Podemos utilizar cortantes plásticos, cortantes metálicos, o si queremos hacer alguna forma específica, este es el método que nosotros vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a imprimir las imágenes que nosotros queremos. Yo les voy a dejar a ustedes en el PDF que van a poder descargar estas imágenes que tienen el tamaño de la cookie. Directamente la pueden imprimir y les van a salir el murciélago, la calabaza, el fantasma y nuestra paleta de pintor, porque nuestra temática tiene que ver con Halloween y porque vamos a aplicar una de las técnicas que hoy es tendencia, que son nuestras cookies acuarelables. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a utilizar una paleta prácticamente igual a la de los pintores, comestible nada más, con la que vamos a poder pintar nuestras cookies. Entonces, vamos a empezar primero por ir recortando nuestras siluetas. Voy a cortar. Siempre vamos a utilizar una tijera, puede ser también un cúter de precisión, cualquier elemento de corte que a ustedes les quede cómodo. Siguiendo bien toda la línea, vamos a ir cortando entonces nuestras siluetas. Como ven, yo lo que hago cuando voy cortando, dejo la tijera quieta y lo que hago es ir moviendo casi la figura de papel para evitar hacer esos cortes que a veces nos quedan como muy marcados. Vieron que muchas veces hacemos esto y entonces de esa forma a veces nos quedan los recortes no tan prolijos. Entonces, si utilizamos casi todo el largo de la tijera, es mucho más cómodo y vamos a lograr cortes más prolijos. Ahora sí, ya traje entonces mi masa del refrigerador. Lo que voy a hacer es dejar mis siluetas a un lado. Voy a desprender mi papel. Y voy a posicionar ahora las figuras que yo voy a cortar.
Recuerden siempre al momento de estirar tener en cuenta las piezas que ustedes van a colocar para cortar y tratar de ubicarlas aprovechando el máximo de la masa. Yo lo que voy a hacer es trabajar con esta masa muy fría. Entonces, lo que no quiero perder es la temperatura. Voy a calar la figura y voy a volver a llevar al frío las que no voy a estar calando en este momento. Por eso es que yo dejo el papel manteca también por debajo, porque me sirve a mí para tener como base de soporte. Corto uno. Voy a trabajar con un cúter de precisión y esta herramienta es muy importante que la tengan porque es lo que a nosotros nos permite poder trabajar una cookie sin necesidad de ningún cortante. Pueden reemplazarlo si no por un bisturí o un cúter chico muy filoso. Entonces vamos a tomar nuestra figura y comenzando siempre desde alguna esquina vamos a ir calando toda la pieza. Y lo mismo, en esta parte que tenemos una curva muy cerrada, lo mejor es que vayan cortando de a pequeñas partes. Y una vez que cortaron todo, simplemente con el dedo emparejamos y ahí nos queda el corte bien perfecto. De esta forma desprendemos ahora nuestro papel con mucho cuidado. Nuestra paleta de pintor tiene el centro que hay que calarlo, entonces vamos a utilizar nuestro bisturí bien de punta y hacemos todo el centro de nuestro óvalo. Luego lo pinchamos y retiramos nuestra pasta. Quitamos la plantilla. Ahora sí que ya tenemos cortadas nuestras dos siluetas, vamos a repetir exactamente lo mismo con nuestras otras piezas hasta completar todas nuestras formas. Una vez que terminamos por cortar todas nuestras formas en la masa, vamos a llevar al congelador por unos 10 minutos. Es el mismo tiempo que vamos a aprovechar para precalentar nuestro horno a unos 160 grados. Luego de darle el tiempo necesario para que nuestra masa esté bien fría, es el momento en que nosotros vamos a llevar a hornearlas. Voy a estar utilizando una bandeja que esta es de teflón, tiene la ventaja de que es antiadherente, entonces no se van a pegar. O ustedes podrían utilizar cualquier bandeja con alguna base, ya sea un silpat o, por qué no, el papel manteca en la base. Lo que voy a hacer yo simplemente es desprender el papel que hice. Y las voy a ir colocando. Una vez que terminamos por colocar todas nuestras galletas en la bandeja, es el momento de que las llevemos a cocinar. Un horno a 160 grados precalentado por 10 minutos y las vamos a cocinar entre 10 y 15 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Una vez que pasó el tiempo de cocción, vamos a sacar entonces nuestras cookies del horno. Vamos a tomar un paño para proteger nuestras manos y con mucho cuidado las vamos a sacar. Cuando nosotros sacamos del horno nuestras galletas, nos vamos a dar cuenta que ya están porque tienen un color doradito en los bordes. No tenemos que dejar cocinar por más tiempo porque se va a volver muy seca. Yo voy a dejar entonces que mis galletitas se enfríen sobre una rejilla para luego desmoldar
cuando estén frías o a temperatura ambiente. Esto lo voy a dejar a un lado mientras, una vez que nosotros dejamos de esta forma que se vayan enfriando nuestras galletas, vamos a aprovechar este momento para empezar con la decoración. Voy a colocar mi tabla de corte y voy a tomar entonces el fondant. Con esto nosotros lo que vamos a hacer es estirar una lámina bien delgada en la que vamos a poder trasladar nuestro diseño. Vamos a comenzar por estirar con un palo de amasar nuestro fondant de un espesor de unos 2 o 3 milímetros. Si ustedes quieren que sus galletas se sequen más rápido, lo que pueden hacer es agregar un 10% y no más que eso de pasta de goma a su fondant si es muy húmedo o si viven en un clima que sea muy húmedo. Entonces, de esa forma ustedes van a poder estar trabajando con una pasta que se va a secar más rápido, que nos va a permitir a nosotros poder continuar con la parte de la decoración y no esperar tanto tiempo en que se seque. Una vez que nosotros tenemos entonces nuestro espesor de esta forma, vamos a continuar. Lo dejo a un lado. Tengo las mismas figuras con las que hice mis galletas, que lo que voy a hacer es empezar a trasladarlas a mi fondant. Entonces, para esto lo que tengo que usar es manteca vegetal para que se adhieran. Voy a pasar por la parte de atrás. Tomo manteca vegetal con una pinceleta y pasamos por toda la parte de atrás. Esto va a hacer que se adhiera a mi fondant y no se mueva mientras voy calcando la figura. Podemos pegar también uno más. Así aprovechamos. Voy a tomar mi bisturí y voy a cortar groseramente la silueta para guardar estas partes que no se resequen. Vamos a tomar nuestro bisturí y volvemos a calar toda la silueta como lo hicimos en nuestra cookies. Siempre vamos tratando de seguir lo más prolijo todo el contorno hasta que nosotros podamos desprender. Continuamos ahora con nuestra siguiente cookie. Vean que yo siempre utilizo mi dedo meñique como apoyo para tener un mejor pulso y entonces con el bisturí ir cortando más prolijo. Otro consejo que les doy es que muchas veces pasa que nuestro fondant es más húmedo o por el clima que estamos también cuesta más poder cortar con el cúter. Entonces, en ese caso, ustedes estiren su fondant y lo dejan orear por unos 10 o 15 minutos y luego hacen este trabajo. Entonces, van a ver que cortar es mucho más simple que hacerlo cuando el fondant aún está húmedo. Retiramos ahora nuestro papel. Y ven cómo nos quedan entonces nuestras siluetas ya listas.
Esto, así como está, lo vamos a repetir con las dos formas que nos quedan hasta tener las 4 listas. Y una vez que ya lo tengamos, vamos a empezar a pegarlas sobre nuestra galleta cuando ya haya tomado temperatura ambiente. Una vez que terminamos por cortar nuestras siluetas en fondant y nuestras cookies ya están a temperatura ambiente, vamos a comenzar a pegarlas. Yo lo que hice fue pasarlas directamente a mi rejilla una vez que se hayan enfriado y vean cómo nos queda entonces nuestra galletita. Está bien horneada, tiene una linda base, un color bien doradito por la parte de atrás y por el frente apenas ligeramente dorado en los bordes. Así están todas y en estas condiciones nosotros tenemos que tener nuestra galleta. Vean el espesor, no se deformó, quedó siempre parejo y esto tiene que ver con el frío que nosotros le damos al momento de hornear. Es muy importante respetar todos estos pasos para que nuestras galletas se vean bien bonitas y no se deformen. Tampoco las pinché, vean que no se inflaron, quedaron bien planas, ¿sí? Y eso tiene que ver sí o sí el frío que nosotros hacemos antes de hornear. Las voy a dejar a un lado. Voy a traer por acá las siluetas que yo fui cortando y que a medida que fui cortando también las envolví en un film para evitar que se resequen. ¿Con qué vamos a empezar a pegar nuestras galletas al fondant? O mejor dicho, el fondant a nuestras galletas. Vamos a utilizar pegamento comestible y este es muy fácil de hacer. Simplemente es una cucharada de CMC y 10 cucharadas de agua caliente. Lo disuelven, lo dejan hasta el día siguiente y ya se les va a formar este pegamento que es increíble para todas nuestras galletas. Vamos a tomar entonces con un pincel. Pasamos por toda la superficie. Si ustedes lo quieren más líquido lo pueden pasar. A mí me gusta trabajarlo en esta consistencia porque no se me desborda, no me humedece la galleta. Y ahora lo que hacemos simplemente es tomar nuestra silueta y la vamos a pegar. Hacemos coincidir. Vamos por todos lados. Y ahora, una vez que ya lo pegamos, vamos a tomar un fratacho o un alisador de fondant y hacemos un poco de presión, nada más. De esta forma nos queda bien plana, no se marca nada. Y así tenemos ya nuestra primer cookies terminada. ¿Sí? Vamos a dejar ahora sí que este fondant vaya oreándose para luego continuar con la pintura. Vamos a repetir entonces este mismo paso en nuestra siguiente galleta. Una vez que nosotros terminamos ya por pegar todo nuestro fondant en nuestras cookies, nos habrán quedado entonces con estas terminaciones. Pueden ver que como fui trabajando con el alisador de fondant, la superficie me quedó bien plana. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar orear por lo menos unas horas, unas 4 o 5 horas, hasta que nuestro fondant esté bien seco y ahí recién vamos a continuar entonces con el delineado con nuestra fibra comestible, calcando toda la forma de nuestros animalitos. Una vez que nuestro fondant ya se secó por completo, vamos a comenzar a transferir nuestro diseño. Este paso ya lo tengo adelantado y les voy a mostrar cómo nos queda. Y nosotros vamos a utilizar para esto fibras comestibles. O puede ser también un marcador de esos muy finitos que son también comestibles. Hay de diferentes puntas, nosotros vamos a combinarlos. Tenemos que tener en cuenta que para este paso sí es importante haber dejado secar muy bien el fondant, porque vamos a trasladar todo nuestro diseño utilizando un sistema o una técnica tan antigua como lo es
el calcar o transferir un diseño con un lápiz. Vamos a utilizar nuestra misma plantilla con la que cortamos la silueta de nuestro fondant y lo que vamos a hacer es darlo vuelta. Y vamos a pasar por donde se ve un lápiz. Un lápiz común, el lápiz es de grafito, no es tóxico, lo podemos utilizar sin ningún problema. Lo que vamos a hacer es pasar entonces cuidadosamente por las líneas. Como nosotros habíamos pasado un poco de manteca vegetal, ya se va a traslucir y nosotros vamos a poder pasar nuestra línea sin ningún problema. Vamos a hacer así en todas las partes que componen el interior de nuestro dibujo. Muchas veces pasa, por ejemplo, a veces si apoyamos sobre una base clara, vean cómo cambia también. Se trasluce mucho mejor. Entonces podemos aprovechar al máximo y ahí marcar. Una vez que ya tenemos, acá me había quedado una línea por marcar. Una vez que ya tenemos entonces trasladado todo nuestro diseño, lo único que nos queda hacer es empezar con la decoración de nuestra cookie. Vamos a apoyar, vean que ya está bastante seca nuestro fondant, apoyamos y tenemos que tener en cuenta de no presionar con nuestros dedos donde nosotros pasamos el lápiz porque se va a manchar. Entonces, donde apoyamos, hacemos presión en alguna parte de la galleta que no tenga ningún diseño. Y ahora con el lápiz empezamos a trasladar. Y entonces de esta forma ya tenemos trasladado nuestro diseño. Vean cómo nos queda. Es muy sutil las marcas que nos quedan y es lo que nos va a permitir a nosotros poder ahora trasladar el diseño con nuestra fibra comestible y no haber manchado nuestra galleta. Esto lo vamos a dejar a un lado. Vamos a utilizar entonces ahora, esta es una fibra comestible. Lo que tiene la ventaja es de que nosotros vamos a poder consumir esta galleta. Vamos simplemente a ir delineando todo el borde. Con mucho cuidado. Vean que yo no estoy utilizando la punta directamente de mi fibrón porque es muy gruesa. Entonces voy siempre con el canto de la fibra. Una vez que completamos nuestra vuelta, podemos incluso volver a pasar nuestra fibra y de esta forma intensificar aún más el color. Una vez que terminamos ya de completar toda nuestra vuelta, vamos a marcar ahora la parte interna. Con mucho cuidado vamos a ir completando.
terminamos entonces ya por delinear toda nuestra silueta. Pintamos con la misma fibra el interior de los ojos y si es necesario recuerden que pueden esperar que se seque un poco y volver a pasarle el color para que quede ese negro bien profundo. De esta forma entonces tenemos ya todas nuestras cookies delineadas. Pueden ver que acá tenemos el fantasmita, tenemos el murciélago y tenemos también nuestra calabaza. Y para nuestra paleta de pintor vamos a dejarla directamente sin delinear, ya que vamos a hacer nuestras acuarelas con pintura comestible y las vamos a pegar directamente sobre la pasta. Es el momento de hacer nuestra paleta de pintor y para esto vamos a tener que cortar unos círculos de fondant que directamente los podemos cortar con cualquier cortante o utilizar, como hice yo en este caso, una boquilla. Simplemente cortamos, estiramos bien fino. Esto tendrá aproximadamente 1 milímetro o 1,5 milímetros de espesor y lo dejamos secar. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a comenzar entonces a pintar nuestros colores. Yo ya tengo un paso más adelantado que los tengo secos, como pueden ver nos quedan en esta forma y ven que ya están secos, los podemos tocar y entonces así es como los vamos a utilizar. Les voy a mostrar entonces cómo se pintan. Tan fácil es este trabajo que lo pueden hacer incluso hasta con los chicos. Vamos a tomar uno de nuestros colores, voy a elegir por ejemplo el color azul. Estos son colorantes en gel, ustedes pueden utilizar cualquier colorante, puede ser en pasta, puede ser en gel. Siempre los vamos a utilizar lo menos diluido posible. Es muy poquita la cantidad que usamos y yo voy a trabajar con un poquito de vodka o puede ser también alcohol. Vamos a mojar nuestro pincel. Tomamos el color y pintamos. Nos aseguramos bien de cubrir los bordes para que no se vea nada. ¿Por qué estamos pintando estos colorcitos nosotros en nuestra galleta? Porque estamos haciendo nuestra técnica de galletas acuarela. Entonces, utilizamos estos botoncitos en pasta y tienen que estar bien secos y cargamos con el color porque de acá nosotros vamos a extraer luego el color para pintar nuestras otras cookies. Entonces es muy importante que el color sea bien intenso, que si nosotros queremos un color por ejemplo muy pastel, en nuestra pastilla de color tiene que ser un tono más, porque como luego va a ir diluido con agua, se va a aclarar bastante el color. Entonces, nosotros así ya tenemos el primero de nuestros circulitos. Vamos a enjuagar muy bien nuestro pincel. Y vamos a pintar uno más, como para que ustedes vean que no es necesario tener todos los colores. Vamos a limpiar muy bien nuestro pincel y vamos a secarlo con una servilleta de papel para poder utilizar el siguiente color. Como les contaba, no es necesario tener todos los colores cuando nosotros queremos pintar. Yo tengo rojo y amarillo y también tengo azul. Con estos tres colores nosotros podemos hacer ya nuestra paleta de color. Combinamos azul y amarillo, hacemos el verde. Combinamos rojo y amarillo y tenemos el naranja. Y si combinamos el rojo con el blanco, directamente tenemos ya el color rosa. Entonces, con solamente 4 colores, ustedes siempre tengan los que quieran, pero con esto ya nosotros vamos a poder pintar sin ningún problema. Voy a tomar un poquito del rojo y del amarillo para hacer mi color naranja. Esta cantidad de color que yo estoy aplicando en cada una de las pastillas me va a servir a mí para pintar el total de las 4 cookies que tenemos, o mejor dicho de las 3. Entonces
tenemos la paleta justa para pintar. Si ustedes quisieran hacer más cookies y combinarlas con esto, por ahí tendrán que agrandar un poco el tamaño de su pastilla. Esto tiene aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar secar nuestras pastillas? Hasta que las toquemos y no nos manche nuestros dedos. Vean que esto es casi tiempo real. Yo lo pasé y ya lo puedo tocar, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con el armado de nuestra paleta de Pintor. Y para esto yo voy a pegar mis pastillas con pegamento comestible, el mismo que utilizamos para cuando nosotros pegamos el fondant a nuestra cookie. Voy a tomar un poco del pegamento y simplemente por la parte de atrás le pongo un poco y lo pego. Hago presión y ahí ya está. De esta forma ya tenemos entonces lista nuestra cookie. Lo que vamos a hacer es dejar ahora por lo menos unas 2 horas a que el pegamento haga efecto, que se seque muy bien, para luego continuar entonces con el armado de nuestro packaging de Halloween. Tenemos nuestras cookies listas, solamente vamos a embolsar cada una para evitar que se sequen. Recuerden que las cookies ustedes las pueden hacer con 4 o 5 días de anticipación y las pueden conservar a temperatura ambiente, e incluso las pueden hacer y frizar y conservar la masa también cruda por 2 o 3 meses. Lo que vamos a hacer en primer lugar es empaquetar cada una de las cookies. Tengo bolsitas de celofán, ¿sí?, que son súper resistentes para conservar nuestras cookies en perfecto estado. Vamos a tomar cada una de ellas y las vamos a colocar dentro. Con mucho cuidado, no queremos que se rompan. Vamos a doblarlas y con qué voy a estar ajustándolas. Voy a tomar 2 hilitos de alpillera y simplemente vamos a hacer un pequeño nudo. Doblamos por la parte de atrás. Y ahí apretamos muy bien. Hacemos un segundo nudo para evitar que se afloje e ingrese aire. Y cortamos el excedente. Tenemos ya la primera. De esta misma forma vamos a hacer entonces todas nuestras cookies. Ya tenemos terminadas de embolsar nuestras cookies y no me estoy olvidando de mi paleta de Pintor. Esta va a ir en una bolsita más chica que la vamos a colocar por acá, porque la vamos a dejar junto con un pincel. Dejamos nuestro pincelito, cerramos nuestro paquete y ya tenemos entonces listas nuestra presentación. Lo que vamos a hacer es utilizar unas instrucciones donde nosotros brevemente vamos a contar entonces cómo es el paso a paso para pintar nuestras cookies y los motivos con los colores con los que tienen que utilizar. Esto lo vamos a colocar dentro de una bolsita de papel. Estas las consiguen fácilmente en cualquier papelera o en casas de repostería. Le imprimimos una tarjetita que dice pintame, el motivo, que son cookies acuarelas, ¿sí?, con el especial de Halloween, y el logo de nuestra marca, en este caso el logo de Lee, con nuestra insignia de Halloween. Vamos a colocar entonces todo en su interior. Instrucciones, cookie fantasma, con cuidado, no las vamos a soltar. Murciélago,
y calabaza. Vamos a cerrar entonces por acá con nuestro diseño. Esto lo llevamos acá al medio. Abrochamos. Y ahí entonces ya nos quedan nuestras cookies listas para entregar y para que sean una elección divertida y muy sabrosa para poder aprovechar y festejar este Halloween tan lindo. Este Halloween tan lindo. Terminamos por delinear todas nuestras cookies y nos han quedado con esta terminación tan bonita. Tenemos entonces nuestra calabaza, nuestro murciélago, el fantasma y nuestra paleta de pintor con todas nuestras acuarelas. Y es momento en que nosotros le empecemos a dar un poco de color y un poco de vida a este Halloween tan animado. Y para esto yo voy a traer un asistente de lujo y espero con todos estos aplausos que se anime y nos dé unos colores increíbles en nuestras cookies. Ella es Merly Queen. Muy bien. Ella, además de ser una artista plástica, es mi sobrina y nos va a estar acompañando para pintar estas cookies tan bonitas, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué figura querés comenzar? Por el murciélago, uno de los más difíciles, ¿eh? Pero vamos entonces a empezar a pintar. Y esta técnica se llama acuarelas. Y entonces, para las acuarelas, ¿qué tenemos que utilizar? Unos pinceles y agua. Unos pinceles y agua, muy bien. Entonces, vamos a utilizar nuestra cookie que es comestible, así que vamos a ponerlas. Nuestra murciélago, pero nosotros tenemos una paleta de colores acá que tiene todos los colores que tienen las cookies. Sí. Y para esto vamos a buscar entonces unos dibujitos que nosotros tenemos ya listos y impresos, que ustedes también lo van a poder descargar de nuestra plantilla, donde nosotros podemos darnos una idea con los colores que vamos a estar utilizando, ¿no es cierto? Bueno, tenemos entonces por acá nuestro murciélago. Lo vamos a dejar a un lado para ir copiando nuestra figura. Y vamos a tomar uno de los pinceles. Elegí el que más te guste. Ese, perfecto. Y bueno, tenemos que tomar entonces un poco de agua. Apenas. Vamos a dejarnos una servilleta también cerca. Vamos a descargar un poco el agua y vamos a tocar un color. Mojar un poquito en el agua para que se empape. La acuarela siempre son colores bien suaves. Y entonces ahora empezamos a pintar. Simplemente vamos a ir con un poco de la acuarela y un poco de agua, ir pintando toda nuestra figura. El pincelito siempre lo vamos a agarrar un poquito más arriba y entonces ahí vamos pintando. Bien, todo de un lado al otro, sin pasar mucho por donde están nuestras líneas, ¿sí? Yo te voy a agarrar un pincel y también te voy a ir ayudando un poco. Hay que tomar un poquito más de pintura. Agarramos acá, tomamos un poquito de pintura y entonces vamos pintando de a poco todo nuestro murciélago tan lindo. De a poquito, sin salirse de la línea, ¿sí? Esto es fundamental para que nuestro murciélago quede bien bonito. Vamos a agarrar un poquito más de agua. Acá desparramamos el color. De a poquito. Vamos entonces, sin pasar por arriba de los ojos. Y nos quedan las orejitas. Vos pinta una y yo pinto la otra. Descargamos un poquito la cantidad de agua. Acordate que la orejita es de color azul, es esa parte de ahí, sí, muy bien. Sin salirse de la línea. Vamos, perfecto. Ahora la otra. Y ahora esta parte de acá vamos a pintar. Bueno, contame, Merly, entonces. ¿Cuántos años tenés vos? 5. 5 añitos. Y te gusta pintar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, y ahora, ¿qué otro color tenemos que poner en nuestras alas? Azul. Azul, muy bien. Entonces tenés que agarrar de este azul, que es el mismo de las orejas, y vamos a pintar las alas, ¿sí? Sí.
Contame, ¿por qué la ala vas a comenzar ahora? Porque también es azul y así después puedo cambiar de colores más fácil. Claro, hace toda esa ala de ahí y después la del otro lado. Perfecto, acá limpiamos un poquito, como ven. A veces si nos pasamos de la línea con un poquito de agua, lo que hacemos es limpiamos ese color y acá no pasó nada. Nos queda la patita y el corazoncito. Si querés, mira. No, ese no, ese es de amarillo. Ahí, vamos a limpiar, mira. Vamos a agarrar otro pincel. Este de acá. Y ahí. Y ahora sí, pinta el ojito nada más, apenitas, y ahora el otro. Listo. Vamos a dejar este pincel de lado, agarramos otro pincel por allá y vamos a pintar el corazón. ¿De qué color es el corazón? El color rosa. Muy bien. Y entonces ahora vamos a tomar un poquito de color rosa, apenitas, y sin salirse de la línea haces un puntito y otro. Listo. Ya tenemos entonces la primera de nuestras cookies. Esto lo tenemos que dejar. Es una linda actividad que nosotros tenemos para poder compartir entonces con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Y entonces ahora que ya tenemos nuestra primer cookie lista, vamos a continuar por la siguiente. La siguiente es nuestra calabaza. Y para la calabaza vamos a limpiar muy bien nuestros pinceles. Limpiamos, escurrimos los colores y vamos a empezar. Primero por el verde. El verde es la parte de acá arriba. Entonces vas a tomar un poquito de verde, poquitito nada más. Y ahora pintas esa parte sin salirse de la línea. Ya tenemos entonces nuestro tallo listo. Ahora, Merly, nos toca pintar la boca y la calabaza. Así que es momento de que continúes haciendo tu magia y nos regales estos colores tan bonitos en nuestra calabaza. Mójalo acá. ¡Perfecto! Quedó muy linda. Y ahora entonces hay que limpiar otra vez nuestro pincel, ¿sí? Y vamos a tomar el color naranja. Es momento de que pintemos la calabaza. ¿Qué color vas a utilizar para la calabaza? El naranja. Perfecto, dale. Entonces toma el color y a pintar. ¿Cuál es el color naranja? ¿El naranja es este de acá? Eso es rojo. No, no. Eso no es anti. Parece más rojo que naranja. Sí. Merly, decile, tío, la próxima poneme los colores que van de verdad. No, pero mira qué color está pintando, naranja. Nosotros siempre en los colores que vamos a poner en nuestra paleta tiene que ser un tono un poco más oscuro, porque luego esto va tan acuarelado que si nosotros lo dejamos muy clarito no va a pintar nada. Entonces siempre vas tomando un poquito de agua y un poquito de color, un poquito de agua y un poquito de color, ¿sí? Como el micrófono Si que le está querés, molestando, se le baja la... si querés. Perfecto. Estupendo, ya casi las tenemos, mirá. Están quedando preciosas. Y ahora nos toca pintar el fantasmita. Que el fantasmita es muy simple, Merly, mira. Vos elegiste comenzar por una de las más difíciles y me encantó eso. Eso demuestra que tenés mucha valentía. Y entonces ahora vamos a pintar nuestro fantasmita. Que nuestro fantasmita tiene un poco de naranja en el moño y acá hay que pasar muy despacito porque es una parte muy chiquitita. Y vamos a pasar un poco de rosa también Con en un este... pincel finito. Y ahora para esta galletita yo voy a salir y voy a dejarlos a ustedes con la profesora Merly Queen. ¿Te animás entonces a contarnos un poquito de Sí. cómo va a ser nuestra cookie? Sí. Perfecto. Yo te dejo entonces, me quedo por acá. Cualquier cosita me consultás
quiero que ese fantasmita quede hermoso. Bueno, ahora vamos a agarrar un poco más de agua y vamos a poner en el color que necesitamos. Cuando ya terminamos el moño del fantasma, ahora hay que agarrar un poco más de agua y poner el color rosa. Ahora cuando ya terminemos hay que poner más agua y el amarillo. Y ya terminamos. ¡Perfecto! Pero hasta mejor que yo pinto. Te felicito, Marly. Bueno, entonces ahora sí, a despedirte. Allá está toda la gente que nos está mirando, que está encantado de cómo pintaste esta cookies. Y le vamos a decir entonces a todo el público que si les gustó este video, que le den un like, ¿no es cierto? Sí, Y si no se suscribieron a nuestro canal, ¿qué tienen que hacer? suscribirse, Y activar la... campanita. Perfecto, así entonces cada vez que subamos un nuevo video te vas a enterar de todas las lindas cosas que vamos a estar compartiendo en nuestro canal. Nos despedimos y les dejamos un muy feliz Halloween y que pasen una noche a puro miedo. Sí. Chao. Portate bien. Esta no es la que Portate tenés como bien. micrófono, ¿no es cucaracha también? ¿Es No, la cucaracha va en el oído. Ah, cualquiera. Es así, como así. No, pero tendría que ser la bebé. Ahí está. Ahora sí, Jonás, habla fuerte que te escucho por la cucaracha.